¿Ya hemos ido antes una clase o esa sería la primera vez que nos conectamos? Es la primera vez. Que no habíamos tenido una participación, creo que la última vez fue nada más ver los criterios de evaluación y cómo vamos a dar la clase, ¿verdad? Sí, bueno, pues, momento, las clases eran esta hora. Una disculpa por no dar las clases anteriores, tuve algunos problemas personales, pero ya, digamos, ya no habrá más de esto. Vamos a hacer lo más apresurado posible para que podamos volver a retomar hasta donde vimos. Entonces me dicen que no habíamos tenido anteriormente ninguna sesión, entonces no habíamos visto prácticamente nada, nada de nada. Así es. Ok, Sí, así es. bien, entonces vamos a comenzar desde el principio. Voy a abarcar lo más que podamos esta clase para no tener complicaciones. Ok, esta clase es la clase de electrónica digital. Antes de comenzar esta materia, ¿ustedes ya habían tenido, o algunos de ustedes están en octavo semestre, o todos son de cuarto? Bueno, yo soy de cuarto. Los Ok, demás no sé. los demás, Igual yo soy de cuarto semestre. ok, ok. Bueno, eso era para los de tutorías, pero bueno. Empezamos con la clase de electrónica digital. La unidad 1 vamos a ver los principios de sistemas numéricos y lo que son las compuertas lógicas. Pero antes de empezar, ¿qué es la electrónica? La electrónica estudia el comportamiento de los electrones en diversos medios y se aplican esos conocimientos para conseguir que los electrones hagan lo que nosotros queramos. Es decir, todos los estudios, todos los estudios de electrónica tienen que, lo que vamos a realizar es modificar los electrones, es decir, dirigirlos a los dos gramos. En un circuito eléctrico común, pues nosotros vemos que algo sencillo, colocar un foco con un apagador. Al hacer simplemente eso, nosotros ya hacemos que los electrones que están fluyendo a través de los cables logren encender nuestro foco. De esta manera ya es una primera vista a cómo manejar, bueno, cómo hacer que los electrones hagan nuestro gusto. Entonces tenemos dos formas de ver electrónica. Bueno, aquí está el ejemplo del foco, ¿no? Aquí tenemos nuestra batería, dentro del cable fluyen electrones y hacen que prenda nuestro foco. Ahora, en esa parte de electrónica existen dos variantes, lo que es la electrónica analógica y lo que es la electrónica digital. En electrónica analógica, bueno, lo que es la electrónica en sí es manipular y almacenar, recuperar y transportar la información que tenemos en el mundo en el que vivimos, lo que nos permite ir progresando poco a poco, cada vez más, con avances tecnológicos que facilitan nuestra vida y que nos permiten encontrar respuestas a preguntas que antes no podíamos resolver. Entonces, para comprender el principio de electrónica analógica, nos centraremos en un ejemplo muy sencillo, que es la manipulación, almacenamiento, recuperación y transporte de la voz humana. Entonces, cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran de una determinada manera, lo que origina que las moléculas del aire también lo hagan, chocando unas con otras y propagando una vibración. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vemos que al momento de que nosotros vamos hablando, dependiendo del tono que tengamos y la fuerza en que se haga, veremos que fluye el sonido a cierta frecuencia y a cierta amplitud. Igual sabemos que el sonido se va a propagar a cierta distancia y conforme vaya avanzando, se va a ir perdiendo. Ahora, cuando esta señal acústica
incide sobre un micrófono, aparece una señal eléctrica que tiene forma análoga a la señal acústica. Es decir, va a ser muy similar esas dos señales que va a recuperar el micrófono. Las vibraciones de las moléculas se han convertido en variaciones de voltaje, que al final se traducen en vibraciones de electrones. Es decir, que con los micrófonos vamos a conseguir que los electrones vibren de una manera análoga a lo que hacen las moléculas de aire. Entonces, con esa parte del micrófono, nosotros vamos a emular esa señal de voz a una señal eléctrica. Entonces, vamos a recuperar esa parte de voz para poder convertirla ahora en una señal eléctrica. Que tenemos la persona que está hablando, pero ¿qué notamos aquí al principio? Que esa señal eléctrica no tiene la misma amplitud. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? ¿O se escucha eco? Por ejemplo, se escucha bien. Ok. Si luego escuchar algo, me dicen, por favor, se pierde mi voz o igual la imagen. Nos comentaban, la voz tiene una amplificación muy alta, pero la señal que recupera el micrófono no está al mismo nivel. Tiene una caída. Ahora, esa nueva señal eléctrica que aparece se denomina señal analógica, puesto que es análoga a la señal acústica original. De esta manera, con señales eléctricas, conseguimos imitar las señales del mundo real. Y lo que más interesante es que conseguimos que la información que se encuentra en la vibración de las moléculas de aire pase a los electrones. Cuando mejor sea el micrófono, más se parecerá la señal eléctrica a la acústica y la información se habrá copiado con más fidelidad. Es decir, usted no se ha escuchado que un micrófono profesional pues está arriba del orden de los 5,000 pesos, más o menos. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos micrófonos es que la voz sea muy, muy definida. Por ejemplo, el micrófono de mi lab pues no tiene tanta definición, por eso mi voz a veces se escucha un poco extraña a pesar de mi forma de hablar. Entonces, estos micrófonos, o lo que va a hacer el micrófono es imitar esa parte de la voz. Ahora, no solamente el micrófono puede imitar, o solamente el micrófono puede imitar partes del mundo real. ¿Alguien conoce otros instrumentos que me permita emular alguna señal del mundo real y la pueda transformar en analógico o en una parte digital, bueno, eléctrica? O sea, que pueda transformar esa señal del mundo real a una señal eléctrica. ¿Podría ser como un sensor de movimiento? De hecho, es parte, detectas esa posición y me envían una señal. Como es el compañero, la mayoría de los sensores eléctricos son eso, emulación del mundo real. Veremos que la mayoría de las señales del mundo real son totalmente analógicas. ¿Qué quiere decir con eso? Que conforme vaya pasando el tiempo, la señal va a andar variando, no siempre va a ser constante. Siempre va a haber una variación. Por ejemplo, en la voz. En la voz no siempre me mantengo al mismo tono o las letras no suenan igual, sino va habiendo variaciones respecto al tiempo. De esa manera, esa señal es completamente analógica. ¿Por qué? Porque va a tener fluctuaciones. Aquí vemos el pequeño ejemplo de lo que pasa con la voz. Con la voz tenemos que la persona habla, como en este caso que estoy hablando de ustedes. El micrófono recibe la señal, pero vemos que la señal es muy pequeña en comparación a la voz. ¿Qué hay que hacer? Amplificarla. Esa señal se amplifica. Aquí tiene que te guardan un cassette de audio. Eso es lo que se hacía antes. Ahorita puedes guardar a través de memoria o en ese momento enviarla a través de una señal de internet. Esa señal se envía, su computadora recibe esa señal y esa señal la tiene que transformar sí o sí en señal analógica para que sus altavoces que tiene su computadora o donde están escuchando ahorita la voz pueda recibirla. Entonces ese es el camino que sigue
cómo transformar la voz, almacenarla, ya sea aquí en cassettes, puede ser en discos, puede ser en memoria, y enviarla. Entonces es el camino que lleva esa señal. Entonces aquí vemos que la persona que habla emite una señal acústica que es convertida en una señal eléctrica analógica por el micrófono. Y esas señales son muy precisas, pero como les mencionaba, la del micrófono es más pequeña. Por eso se introduce un amplificador. Y esa señal se registra en la cinta magnética de audio, puede ser cualquier otro dispositivo de almacenamiento, lo que se graba una copia de la señal. Pero ahora es convertida en señal magnética en el caso de los cassettes. Y en cualquier momento esa señal se puede volver a recuperar, convirtiéndose en señal magnética nuevamente a señal eléctrica. Digo, ese es el caso de los cassettes. Una parte del sistema se llama sistema de transmisión-recepción, indicándose que con esto que la señal eléctrica se puede transportar. Finalmente se introduce por un altavoz que realiza conversión inversa. Pasa de una señal eléctrica a una acústica para que se pueda escuchar. Entonces, ese es el camino que recorre toda la voz. Entonces, eso nada más es un solo elemento. Como comentaba el compañero, puede ser posicionamiento, puede ser distancia, puede ser cualquier variable. El mundo real la podemos almacenar en energía eléctrica. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con esta parte de las señales analógicas? Pues bueno, la información está ligada a la forma de onda. Si esa se degrada, se pierde información. Por ejemplo, no sé si han manejado en carretera y a veces ponen la radio. Pongamos la radio, una radio AM. Cuando ustedes van en carretera y pasan abajo de un túnel, no sé si te has pasado que la señal se pierde. ¿A qué se debe esto? A que la señal eléctrica o la señal de radio es una onda, pero son ondas muy altas. De hecho, una onda de radio puede medir el tamaño de 20 metros. Pero al hacer una amplitud modulada por su nombre, digamos que esa señal es demasiado grande, pero no te da la definición de una frecuencia modulada como es otra frecuencia de radio. O sea, esa señal de amplitud te puede llegar muy lejos. De hecho, podemos aquí en Puebla, bueno, estoy aquí en Puebla y donde están ustedes, pueden recibir una señal de radio que esté sacado de la Ciudad de México. Podemos recibir esa señal a través de AM, pero ¿qué es lo que sucede? Que se oye feo. ¿Por qué se escucha feo? Porque esa señal, como está en Ciudad de México, y todo el lapso que tiene que transportarse para llegar a nuestro receptor de radio, va perdiendo señal, lo que provoca que no siempre escuchemos completamente esa estación de radio. A diferencia de lo que es frecuencia modulada, que estemos donde estemos, la señal se escucha bien. Pero ¿qué sucede? Te alejas de la ciudad donde están emitiendo esa señal y la señal se empieza a perder. Entonces, esos son los problemas que tenemos con las señales analógicas. Ahora, cada señal analógica necesita un circuito eléctrico particular, que son los sensores. No podemos sensar, por ejemplo, posicionamiento con un micrófono. O un sensor de temperatura no te va a decir cuánta distancia hay de un punto A a un punto B. Entonces, tenemos que conseguir sensores específicos para cada señal que nosotros vayamos a medir. Ahora, existe otra manera de modificar, almacenar, recuperar y transportar las señales solucionando los problemas anteriores, que es un enfoque completamente diferente que se basa en convertir las señales analógicas en simplemente números. Existe un teorema matemático que nos garantiza que cualquier señal se puede representar mediante números y con esos números podemos reconstruir la señal original. ¿Con qué se hace esto? Con lo que es la electrónica digital. Entonces, una señal digital es una señal que está compuesta por números. Y es un conjunto de números. Y la electrónica digital es la que trabaja con señales digitales, o sea, simplemente con números. Son los números lo que se manipulan, almacenan, recuperan y transportan. ¿A qué me refiero eso con números? No sé si alguno de ustedes vio la película Matrix, que aparecen las escenas donde están como números cayendo, pero son números nada más unos y ceros. Esos unos y ceros son información. Por ejemplo, en la parte del que estoy haciendo ahorita con el micrófono, ya me lo ustedes a través de mi computadora. Mi voz es una señal analógica.
El micrófono está captando esa señal analógica, pero dentro de mi computadora tiene que haber sí o sí un conversor que me haga mi señal analógica en digital, es decir, me va a cambiar toda mi señal en puros números. Por lo regular son unos y ceros. Y esos archivos de unos y ceros son enviados a través de la red para llegar a sus computadoras o donde estén escuchando esta transmisión, recibir esos datos y transformarlos nuevamente a una señal digital, a una señal analógica. Entonces podemos transformar esas señales analógicas en señales puramente digitales, o sea, números. Ahora, por ejemplo, en la red no sabe realmente si esos números son voz, son videos, son imágenes, no le interesa, nada más recibe cierta cantidad de números. Entonces, eso es lo que es lo interesante de esto. No necesariamente tiene que saber, pues eso es un video y tiene tal código. No, puede ser cualquier cosa, puedes enviar cualquier número, pero simplemente al momento de que se haga la conversión es cuando sabremos qué cosa es. Por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar el término de televisión digital o radio digital. ¿Qué significa esto? Que significa que lo que nos están enviando son números. Por ejemplo, ahorita las televisiones digitales. Si se acuerdan todavía cuando eran señales analógicas o televisión analógica y una antena de conejo, y al momento de que ustedes reciben la señal, a veces si no la movían bien, como que brincaba la señal o como que se iba y venía la señal. Ahora ya no. Ahora con las televisiones la imagen aparece o no aparece. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, antes, cuando se iba la señal, era por la señal analógica que recibía de las antenas. Esa señal iba y venía y si no tenías buen posicionamiento, pues se perdía la señal. Con digitales, ¿no? Lo que pasa con digitales es que si no recibes completamente la imagen, no recibes nada. Tienes que tener por lo menos un porcentaje muy bajo de señal para que puedas recibir toda la información que te está enviando. Y se dan cuenta que cuando como que se pierde la señal en las televisiones digitales, aparecen cuadritos como que congelados. Eso se debe a que están recibiendo números. Y esos números representan cada uno de los píxeles que requiere tu televisión. Entonces, pues sí es un poco complicado todo esto de enviar y recibir señales. Si nos fijamos con un celular que es un sistema digital, podemos escuchar música y ver videos, lo que les comentaba al principio. La información es almacenada en discos duros que son prácticamente números. Si regresamos al ejemplo del micrófono, pues tenemos otra vez el micrófono, recibe la señal de voz, esa señal de voz es una señal analógica, ese pasa por un conversor analógico digital y lo convierte en un número. Ese es un número que tiene un código, tiene una cierta característica, pero sigue siendo un número. Eso pasa por una caja que puede ser un transformador de señal, puede enviar la señal, puedes hacer lo que sea con ese número. Pero al final tienes que hacer la operación inversa, que es decir, convertir esa señal digital a una señal analógica para que podamos escucharla. Por eso el ejemplo que yo les ponía ahorita, de yo estar enviando mi voz a través de la computadora lo transforma en una señal digital, se envía a través de la red y su computadora o celular recibe señal y forzosamente tiene que hacer la conversión, tiene que convertirlo a analógico para que puedan escucharlo. Y la definición de mi voz, para que se escuche más claro, va a depender tanto de mi micrófono como de su altavoz de sus computadoras o celular. Y que eso es lo que acabo de comentar, ¿qué es lo que pasa? Que señal acústica se convierte en una señal eléctrica y a través de un conversor analógico digital se transforma en números, que son procesados por un circuito digital y finalmente convertidos en una nueva señal digital a través de un conversor al digital analógico que se convierte en analógica para pasar a nuestro altavoz. Entonces, la electrónica digital utiliza circuitos y sistemas que trabajan solamente con números y tienen una ventaja muy importante. Se pueden realizar manipulaciones de la señal que se está introduciendo, datos, voz y videos. Un ejemplo muy claro es Internet, que es una red digital, que el ejemplo que acabo de darles sobre cómo pasar la voz. Entonces la red solamente ve
el tipo de señal. No ve el tipo de señal, bueno, no sabe si son videos, imágenes, cualquier cosa. Solamente de números. De hecho, cualquier programa de computación utiliza ese principio, solamente son números. ¿Qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo, aquí en PowerPoint? Posiblemente es la interpretación de esos números para que nosotros como humanos podamos verlo. A eso se le llama interfaz gráfica. Entonces, los sistemas digitales generalmente son más fáciles de diseñar. Eso se debe a que los circuitos empleados son circuitos de conmutación, es decir, esos circuitos van a depender si una entrada prende o apaga. Veremos más adelante que se refiere a un alto y un bajo, de hecho lo que dice ahí. Donde no se importan los valores exactos de corriente y voltaje, es decir, aquí no va a importar si la entrada vale 4.3, si la salida vale 0, no, aquí solamente se va a manejar en ceros y unos. O está prendido o está apagado, o es un alto o es un bajo. Eso es lo que nos va a importar aquí en electrónica digital. No interesan los valores de voltaje que le lleguen. Bueno, sí interesan, pero no son tan importantes. Entonces aquí tenemos la facilidad para almacenar la información. Eso se logra por medio de circuitos de conmutación especiales que pueden capturar información y retenerla el tiempo necesario. Por ejemplo, los discos duros o las memorias USB o SD. Tenemos una mayor exactitud y precisión. Los sistemas digitales pueden manejar el número de dígitos de precisión que usted necesite, simplemente añadiendo más circuitos de conmutación. En los sistemas analógicos de precisión, en general, está limitado a 3 o 4 dígitos, ya que los valores de los voltajes y corrientes dependen en forma directa de los valores de los componentes del circuito. ¿A qué se debe esto? Veremos más adelante que existen algunos elementos como las compuertas lógicas, que conforme tengamos más, va a haber una mayor caída de corrientes. ¿Por qué? Porque esa corriente va a alimentar a todos sus circuitos. Entonces, dependemos mucho de la física de los elementos aquí también. O sea, sí necesitamos que sean unos y ceros, pero al final esa física de elementos nos puede tener algunos problemas. En los sistemas analógicos la precisión en general está limitada a 4 dígitos. Sí, ya lo tenemos. Y tenemos que en la programación de la operación, que programar esos tipos de sistemas digitales es bastante sencillo diseñar sistemas digitales cuya operación está controlada por medio de un grupo de instrucciones archivados determinados programas, por ejemplo, lo que ustedes vieron en programación aplicada y en programación básica. Ustedes al final están haciendo un sistema digital, simplemente lo que pueden ser o lo que hayan visto en programación aplicada son traductores de esos unos y ceros. También es posible programar sistemas analógicos, pero la variedad y complejidad de las operaciones disponibles es severamente limitada, entonces es muy complicado poder emular señales analógicas. Los circuitos digitales se afectan menos por el ruido. Las fluctuaciones en el voltaje no son tan críticos en los sistemas digitales porque en ellos no importa el valor exacto de un voltaje, siempre y cuando el ruido no sea suficientemente fuerte como para impedir la distinción entre alto y bajo. Entonces aquí, como les decía, no importa mucho qué voltaje tengas a tu entrada, pero sí importará cuando tengamos fluctuaciones demasiado altas. Por ejemplo, ahora veremos esa parte, qué voltajes son normalmente unos y ceros. El voltaje normal para detectar un 1 son 5 volts. Y el voltaje para detectar 0, pues es 0. Pero existe un rango de más menos. El rango mínimo para detectar un 1 está cerca de los 4.5 y el rango máximo para detectar un 0 está cerca de los 0.5 volts. Si estamos fuera de esos rangos, no va a detectar nuestro sistema si es un 0 o es un 1, entonces hay que tener cuidado con esa parte. O sea, es un rango muy grande, pero sí hay que tener cuidado con eso. Se puede fabricar más circuitería digital sobre pastillas de circuito integrado. Es cierto que la circuitería analógica también ha servido con el gran desarrollo de tecnología en circuitos integrados, pero su relativa complejidad y el empleo de dispositivos que no se pueden integrar en forma económica, ya sean capacitores de gran valor, resistencias de precisión,
inductores y transformadores, etcétera, han impedido que los sistemas analógicos almacenen el mismo grado de integración que los digitales. Por ejemplo, no sé si sepan, pero se ha podido emular capacitores, inductores en chips. El problema, como dice acá, es que son muy complejos de emular y realmente, pues sí, no son muy precisos. Sí se lograron hacer algunos experimentos, de hecho, me tocó a mí ver en el INAOE, ver que pudieran emular o crear un motor dentro de un chip. Pero el problema es este, que esos valores, valores analógicos, pues sí, no son muy buenos, entonces se perdía mucho de esa señal. Pero lo que es circuitos digitales, no. Por ejemplo, sus labs tienen procesadores. Esos procesadores son circuitos digitales. La tecnología actual anda rodando de los 5 nanómetros, es decir, en 5 nanómetros cabe un transistor. Ahora imagínense cuántos transistores caben en su millón. Y es lo que usan los procesadores. Tienen transistores y transistores a nada más no poder. Esos transistores, vamos a ver más adelante, que siguen siendo las mismas circuitos digitales. Nada más van a abrir y cerrar. Reciben un 1 o un 0. Ahora, ¿qué limitaciones tenemos en electrónica digital? Pues bueno, la principal que vimos es que el mundo realmente es totalmente analógico. La mayoría de las señales del mundo, no digo todas, pero la mayoría, son completamente analógicas. Van a estar variando con respecto al tiempo. Ya a menudo esas cantidades son las entradas y salidas de un sistema que los monitorea, que efectúa operaciones en ellas y que los controla. Por ejemplo, cualquier control sencillo, incluso utilizando la DIU, pues si utilizaron la DIU en algún momento o han utilizado Arduino, pues ven que el Arduino tiene una entrada con un convertidor analógico digital. Ustedes reciben esa señal analógica a través de un sensor. Arduino va a hacer nuestra transformación a una señal digital y con esa señal digital es la que van a estar manejando para poder manipular esa señal. Algunos ejemplos, como dice el compañero, como les comentaba al principio, son la temperatura, la presión, la posición, la velocidad, el nivel de un líquido, la rapidez de flujo y muchas más. Entonces aquí tenemos lo que sea el circuito digital, que de entrada tenemos números, hacen algo en el circuito digital, y en la salida, sí o sí, tenemos números. Esa va a ser una primera tarea que los voy a subir en la plataforma, que será realizar un cuadro comparativo entre electrónica digital y analógica, ventajas y desventajas de una con respecto a la otra. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, duda que tengan? No, todo está bien. Los demás compañeros, ¿alguna duda, pregunta con respecto a lo que es la electrónica digital, lo que es la electrónica analógica? Imagino No, que profesor. No, Inge, por el momento todo bien. imagino que están tomando ahorita la materia de analógica o no la están tomando. Sí, bueno, yo en mi caso estoy tomando igual electrónica analógica. ¿Están con el maestro Román? ¿Con el profe Román? Sí. Sí, sí. Sí, les va a enseñar esa parte de, o sea, lo que vimos ahorita es me imagino que ya lo han de haber visto, que era la electrónica analógica. Me imagino que han visto el mismo tema de comparativas entre una y otra. Pero veremos que, me imagino que ya van en la parte tienen que ir a la parte del diodo, ¿no? Me imagino. Si no estoy mal. Sí, bueno, la clase pasada vimos lo de los diodos. Entonces, pues, no está tan mal. Sí, te digo, lo que van a ver ahorita es un elemento que se llama transistor. Las compuertas digitales que vamos a ver más adelante están basadas exclusivamente en los transistores. Vamos a ver que son para abrir o para cerrar, pero eso lo veremos más adelante. Entonces aquí no hay ninguna duda.
Ok, si no hay dudas, vamos a continuar. No, profesor. Ok, aquí, bueno, un poquito hablando de fuera del tema. Como ven, estoy utilizando Zoom para poder grabar la clase. El problema de Zoom es que nos da nada más 40 minutos de clase, entonces nos quedan para esta sesión casi cerca de 7 minutos. Lo que vamos a hacer es que llegue el tiempo, vuelvo a abrir la misma sesión y ustedes vuelven a entrar a la clase. O sea, simplemente se va a cerrar, lo vuelvo a abrir y entran otra vez. ¿Vale? Sí, que sin ningún problema ahorita volvemos a entrar. Y digo, quedan 6 minutos 25 segundos, pero digamos, que acabe y ya continuamos con eso. Bueno, que llegue al final. Los sistemas numéricos. Ya entramos con la parte de números. Ya vimos cuál es la diferencia entre analógica y digital, cuáles son ventajas y ventajas de cada uno de estos, pero la clase se enfoca en analógico. Y como vimos, la electrónica analógica es totalmente número. Entonces, el concepto de números, pues me imagino que ya todo tenemos dominado, pero un mismo número puede presentar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos basados en el número, en la base 10. Y aquí tenemos el ejemplo, el número 10. Lo representamos mediante dos dígitos, el dígito 1 y el dígito 0. Si utilizamos la numeración romana, ese mismo número 10, nosotros lo conoceríamos como como el X. Sabemos que los dos van a valer lo mismo, pero las letras, pero el número y las letras no son exactamente iguales. Sabemos que eso es una X y eso es un 0 y un 1. ¿Se parecen? Pues no, pero los dos elementos representan un mismo valor. Igual tenemos aquí el ejemplo que vimos de los sistemas numéricos. Tenemos los números de entrada, va a pasar por un circuito digital y al final vamos a tener otro número digital, otro número. Entonces aquí simplemente vamos a basarnos en lo que son números. Ahora, nosotros usamos los números en base 10. ¿Por qué base 10? Porque utilizamos 10 dígitos. Va desde el 0, el 1, 2, 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. O sea, el último dígito que conocemos es el 9. Y con esos 10 dígitos que ya tenemos, es como vamos a empezar a formar nuestros números. Por ejemplo, el número 10 se forma con un 1 y con un 0. El número 11 con dos 1, el número 12 con el 1 y con el 2, y así sucesivamente. Pero solamente tenemos estos 10 dígitos, no tenemos ni uno más, ni uno menos. Ahora analicemos un poquito más a detalle lo que es el sistema decimal. Por ejemplo, tenemos este número de acá abajo, el número 3281. Entonces observamos lo siguiente, que el número está conformado por un 3, un 2, un 8 y un 1, pero el orden en el que están acomodados es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos un número, se modifica otro. Por ejemplo, yo cambio de posición el 8 por el 3, ya tendría el número 8231, que es otra cosa totalmente diferente. Aunque tengamos los mismos dígitos, esa posición va a cambiar todo el número. Entonces, cuando el número esté más a la izquierda, será el dígito más importante. Nosotros consideramos en esa clase como el bit o el número más significativo. Entonces, entre más a la izquierda esté, será el número más significativo. Si está a la izquierda, será el número menos significativo. Por ejemplo, si yo quiero aumentar ese sueldo, ¿qué dígito quiero cambiar? ¿El 3 o el 1? Pues el 3, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a dar más valor. Aquí está, pues el último punto es muy intuitivo. Imaginamos que el número 3251 representa el sueldo mensual de un ingeniero. Pues si le preguntamos a alguien qué número te gustaría modificar, pues no dudaría en iniciar el 3, ¿o sí? Entonces el número 3 es el más importante porque todo es que tiene a su derecha.
tiene un peso mayor que el resto de dígitos, porque este dígito representa el número 3000. El dígito 2, que está tercero, sería el de siguiente peso, sería el número 200, el 8 sería 80 y el 1 representa un 1. Entonces, dependiendo de la posición, es conforme va a valer el peso de nuestro número. Jóvenes, voy a parar aquí tanto la clase. Entonces cierro la sesión y ya te vuelven a entrar, por favor.